En México, hermanos, hay, hay una tradición muy común de llevar serenata, ¿verdad que sí? Y todas las películas mexicanas del siglo pasado, todas las películas del siglo pasado, están llenas de serenatas, ¿verdad que sí? Las de Pedro Infante, las de Jorge Negrete, las de Luis Aguilar, todas esas películas que a lo mejor para la generación nueva no las han escuchado, salen esas serenatas donde el charro, ¿verdad? El charro está conquistando a la mujer, y llega y le da la serenata y le expresa esa canción con tanta alegría y con tanta euforia, ¿verdad? En donde vemos que a veces les lanzan macetas, ¿verdad? Y botes de agua en vez de que salga la novia ahí contenta. Hermanos, hermanos, pero sabemos que una persona que le lleva serenata a alguien es, es porque va a ir a expresarle lo importante que es esa persona para él. ¿Sí? Es tan importante. Y se lo hace con una alegría, hermanos, con una alegría de demostrarle el amor, el sentimiento, todo aquello que se siente cuando está uno enamorado, hermanos. Pero hoy, hermanos, vamos a ver un tema parecido a una serenata, hermanos, parecido a una serenata, en donde la iglesia tenemos que entender lo que es alabar a Dios. Tenemos que entender qué es alabar a Dios, qué es glorificar y exaltar a ese Dios. Tristemente hoy en día, la música cristiana está diluida, hermanos. Hoy en día la música cristiana está diluida. Y nosotros, como hijos de Dios, tenemos que entender el deber que tenemos de alabar y de reverenciar y demostrar nuestra alabanza a Dios. Tenemos que demostrarlo, tenemos que hacerlo. Y hoy vamos a ver en el capítulo 15 de Éxodo, vamos a ver 4 cosas acerca del tema de la alabanza. 4 cosas. La primera es una alabanza del corazón. La alabanza exalta la grandeza de Dios. El tercero es la alabanza expresa el poder de Dios. Y la cuarta es la alabanza se expresa con gozo y con alegría. ¿Sí? Se expresa con gozo y con alegría. Entonces, hermanos, vamos a estar viendo estas 4 cosas, estos 4 puntos, 4 verdades, y vamos a Éxodo 15, a la Éxodo 15, y búsquenlo mientras les doy una recapitulación acerca de lo que hemos visto la semana pasada. Hermanos, la semana pasada veíamos cómo Dios guió, ¿verdad?, al pueblo de Israel por un camino que ellos no sabían, un camino que no tenía salida. Y aprovecho, hermanos, para hacer una corrección acerca de un dato que yo expresé. Yo dije que de Egipto a Canaán era como un día. Perdón, ahí me confundí, pero es de sabios reconocerlo. Hermanos, es aproximadamente un mes. Y para llevar a toda esa cantidad de gente, mes y 20 días más o menos. Pero el mes, vamos a dejarlo en mes, ¿para qué especulamos más? Los estudiosos, los que han visto los que saben de esos tramos, hermanos, le tantean un mes de camino. De todos modos, es importante, hermanos, que yo lo aclare. Entonces, hermanos, veíamos que Dios los guió,
Y luego vemos cómo Dios abre el mar, ¿verdad? Vemos cómo el pueblo se desestabiliza, hermanos, y luego vemos cómo abre Dios ese mar, cómo la nube, cómo había luz para ellos y oscuridad para los egipcios, y luego ellos pasaron en seco el mar. Y Dios vio cerrar, le dijo a Moisés, levanta y cierra el mar. Se cerró el mar, hermanos, y luego de eso podemos ver en el capítulo 14 que dice que los hijos de Israel vieron a los egipcios muertos a la orilla del mar. Muertos a la orilla del mar. Y luego entramos al 15, hermanos, y vamos con nuestro primer punto, que es una alabanza del corazón. Y dice el versículo 1 del 15, hermanos. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron, cantaré yo a Jehová Cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y yo lo alabaré Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra. Jehová es su nombre. Hermanos, después de ver esa grande maravilla de salvar al pueblo, de darle libertad ahora sí por completo de Egipto, lo primero que vemos es un canto de Moisés y del pueblo de Israel. Hermanos, aquí vemos a un hombre que vimos en el capítulo 3, y con una incertidumbre grande en la zarza, sacando pretexto tras pretexto, al haberle dicho, oh Dios, ¿por qué haces esto? Y ahora vemos a un hombre alegre, vemos a un hombre transformado, porque en ese proceso, desde la zarza hasta después de cruzar el Mar Rojo, vemos a un hombre que salta en alegría, que salta con expresiones de su corazón a darle la gloria y la alabanza a Dios con grande regocijo. Ya no vemos a ese hombre con la incertidumbre de que soy pardo de hablar. Ahora ese hombre se sentía libre completamente, al ver las grandes maravillas que Dios hizo con ellos. Con él y con el pueblo. ¿Y cómo lo demostró? Humillando a los egipcios por medio de el mar. Humillándolos con 10 plagas y hundiéndolos en el mar. Hermanos, veo a un hombre alegre, un hombre que estaba dispuesto a expresar su alabanza a Dios, hermanos. Su alabanza. Hermanos, vemos aquí una verdad muy grande. Usted ha sido libertado por Dios. Usted ha sido libertado por Dios. Y cuando nosotros recibimos esa libertad que Dios nos ha dado, y cuando llevamos un proceso en nuestra salvación, tenemos que llegar al punto, hermanos, de sentirnos más libres y de ser una libertad tan grande, hermanos, de expresar nuestros cánticos y maravillas que Dios ha hecho con nosotros.
Había ahí, y esto lo he visto, hermanos, que muchos de nosotros no cantamos con alegría. Nosotros no cantamos con alegría. Nosotros batallamos para cantarle a Dios. No todos. No voy a generalizar aquí porque hay muchos que sí. Hay muchos que derraman lágrimas. Hay muchos que desprenden una sonrisa. Pero hay algunos que no, hermano. Hay algunos que están cargados. Hay muchos que están atorados en sus propias vidas, que no tienen esa libertad de expresar esa alabanza de Dios. Moisés aquí es un ejemplo para el pueblo de Israel. ¿Quién es el primero que empieza a cantar? Es Moisés, hermanos. Es Moisés, y de ahí le sigue el pueblo de Israel a exaltarle, a alabarle, hermanos. Una alabanza, hermanos, salida del corazón. ¿Qué tiene que expresar una alabanza, la salida del corazón, hermanos? Número uno, hermanos, la gratitud de haber sido libertados por Dios. Si podemos hacer una analogía, y esta es una analogía personal, podemos ver el cruce del Mar Rojo como un discipulado, hermanos, para el pueblo de Israel. Puedo ver como un discipulado en donde van entendiendo quién es Dios. Y un discipulado, hermanos, es ir entendiendo quién es Dios. Es ir entendiendo quién es Dios. Hasta llegar al punto del mar, hasta la salida del Mar Rojo y entender, soy libre. Cuando tú entiendes quién es Dios, tú entiendes que eres libre o no. Tú entiendes que eres libre. Y es ahí, hermanos, donde tenemos que exaltar y alabar, hermanos, y dar gratitud a Dios, y que nuestra alabanza exalte los atributos de Dios. Los atributos de Dios. Dios es grande, Dios es justicia, Dios es amor, Dios es santo. Una alabanza que solamente está enfocada en Dios. No en el ser humano. ¿Por qué, hermanos? Porque digo que una alabanza del corazón es la gratitud y exaltar los atributos. Hermanos, hoy en día, como lo dije hace rato, la alabanza está diluida. Está diluida y ahora se canta, hermanos, de una manera que no honra a Dios. Voy a decir esta canción que venía platicando con mi esposa. Por ejemplo, está la de Que seas mi universo. Es una canción bonita, ¿o no? Es una canción bonita. Pero déjeme preguntarle, ¿es una canción que glorifica a Dios? No, no es una canción que glorifica a Dios porque ni nombra a Dios, ni nombra a Jesús, ni nombra sus maravillas, y solamente la palabra Señor es muy general. Cualquier puede ser su Señor. Recuerda esa canción de Cuán bello es el Señor. ¿Sí la conocieron? ¿Sí la conocen ustedes? ¿Para quién fue escrita? ¿Quién la escribió? No. Un hombre se la escribió el diablo. Sí. Investíguenlo. ¿Les sorprende? Investíguenlo. Hermanos, eso es muy vago. La alabanza tiene que estar llena de doctrina, llena de teología, donde exalte su sacrificio, donde exalte lo que Cristo hizo por nosotros. Hoy en día dicen, no, quita ese del derramamiento de sangre, no, eso se oye sangriento, quítalo de la alabanza, porque la gente se va a asustar.
No, hermanos, cuando quitamos eso, le quitamos todo, todo a la alabanza. Lo dejamos fuera. Ahora, ¿qué me dicen de estos cantos donde reclama tu promesa? Arrebátale al diablo tu promesa. Esas son alabanzas salidas de nuestro corazón pecaminoso, hermanos. Ese es por eso, hermanos, que debemos ir entendiendo, hermanos, que la alabanza tiene que estar llena de la palabra de Dios. Llena de la palabra de Dios. No de nuestras emociones. Nada. Tú no tienes nada que ver en las alabanzas. Pero es bonito cuando una alabanza dice, yo soy un miserable y tú me salvaste. Eso es diferente. Tú me salvaste, Dios. Y sin embargo, hoy, con hay muchas iglesias, hermano, ¿sabe qué? Están cantando hasta otro tipo de canciones. Hasta danza folclórica hay. La danza folclórica glorifica a Dios. Díganme ustedes, no, hermanos, de hecho, en muchos cantos hay canciones de raperos que tienen más doctrina que ni los cantantes, así se los voy a decir, que ni cantantes famosos cristianos. Un simple rapero con el que tú digas, ay, no. Sí, bueno, yo sé que a Samuelito no le gusta el rap, ¿verdad? Pero no estoy hablando de ti, sino este es algo que yo he visto. ¿Por qué? Porque yo escucho de esas canciones, y yo puedo comparar y digo, pues estos tienen más doctrina que ni fulano, matango, ni perengano. Hermanos, nuestra alabanza tiene que salir de nuestro corazón. Que cuando vengamos a alabar a Dios, hermanos, soltemos nuestro corazón con esa libertad que Dios nos ha dado. ¿Tienes problemas? Alaba a Dios. ¿Estás alegre? Alaba a Dios. La música, el canto, hermanos, trae algo, nos pega a nosotros, hermano. ¿Sí? Nos pega, pero tenemos que ser libres para exaltar el nombre de Dios. Libres, somos libres para glorificarle y exaltarle. En el caso, en la historia de Hudson Taylor, hermanos, en la China, ellos cantaban, lo registran, nomás movían la boca. No tenían la libertad que nosotros tenemos de expresar nuestra alabanza. Hermanos, derrama tu corazón delante de Dios. Derrámalo. No vengas y te pares así. Nada más. Y no muevas ni la boca. Con alegría. Se voy a poner el último ejemplo. Cuando usted estaba en el mundo y le gustaban los bailes, le gustaba la disco, le gustaban las canciones rancheras, yo no tengo problema con los géneros, le gustaba cualquier canción. ¿Cómo lo hacía? ¿Cómo lo hacía? Al que le gustaba el rock, no creo que esté escuchando el rock así, ¿verdad? No, yo sé que el que le gustaba el rock se agarraba así, ¿verdad? El que le gustaba el rap hasta bailaba, ¿verdad? El que les gustaban las rancheras hasta gritaba. El que le gustaban las tranquilidades hasta se inspiraba así. Y ahora que somos hijos de Dios, llegamos a la iglesia y estamos.
Hermanos, quitemos ese contraste, derramemos nuestros... Que este lugar retiemble, hermanos, de nuestra voz. Es más, que los instrumentos no sean nada con nuestra voz de gozo y alegría, hermanos, de darle nuestra alabanza a Dios. Tenemos esa libertad. Tenemos esa libertad, hermanos. Y luego tengo muchos versículos, pero me va a tardar mucho, hermanos. Que Dios inspire nuestros corazones para que seamos libres de expresar nuestra alabanza a Dios. ¿Qué es lo que no deja que expresemos nuestra alabanza, hermanos? Es el pecado. El pecado es el que no deja de que expresemos nuestra alabanza a Dios. No meramente sus cargas, es el pecado que estorba para glorificarle y exaltarle, hermanos. ¿Sí? Por eso, hermanos, y yo les digo a todos los de la alabanza aquí, pónganse a cuentas con Dios siempre que vayan a tocar. Siempre que vayan a tocar, pónganse a cuentas con Dios. Ese es tu don. No lo inutilices por pecado. Ponte a cuentas con Dios, arregla tu situación. Pero el pecado es lo que estorba, hermanos, para expresar nuestra alabanza del corazón. Eso es lo que estorba, hermanos. No hay otra cosa más. No hay otra cosa más. Porque si yo vengo cargado, las alabanzas son un refresco, hermanos. Si yo tengo problemas con alguien, la alabanza es un refresco. Pero si yo vengo en pecado, ahí hay un cortocircuito. ¿Sí? Entonces, hermanos, expresemos esta alabanza de corazón. Regresamos, hermanos, a Éxodo. Y, hermanos, vamos por nuestro segundo punto. Y la alabanza exalta la grandeza de Dios. Hermanos, y luego vemos del versículo 1 del capítulo 15, y luego vemos después de que dice que los hijos de Israel, ¿verdad?, expresaron un cántico a Jehová, y luego dice, y dijeron, hermanos, ¿por qué exalta la grandeza de Dios? Dice, cantaré yo a Jehová. ¿Sí? Mi alabanza es completamente a Dios. Mi alabanza es completamente hacia Dios. No a otros dioses, no a otras personas. Es completamente para Dios. ¿Por qué? ¿Por qué solamente mi alabanza tiene que ser para Dios? ¿Por qué, hermanos? Dice ahí en el versículo 1, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Versículo 2, Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. ¿Por qué la alabanza tiene que engrandecer a Dios, hermanos? Porque Él se ha magnificado en nuestras vidas, hermanos. Él se ha magnificado en nosotros por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, donde nos ha libertado del pecado y de la opresión. Nos ha hecho diferentes al mundo, hermanos. Y esto lo que expresa Moisés es que es su fortaleza, es su salvación y Él es su cántico, hermanos. Tú, Dios debe ser tu fortaleza,
¿Qué significa fortaleza, hermanos? Esta palabra fortaleza significa protección, lugar de refugio, hermanos. Dios es nuestro refugio. No el psicólogo, no el hermano próximo, es Dios, es nuestro refugio. Siempre, inmediatamente que tú tengas una mala situación, no es el vecino de enfrente, no es Dios, hermano. Porque Él es el que nos protege, Él es el que nos ayuda, es nuestro refugio. Hermanos, es nuestra salvación. ¿Qué es esta palabra salvación? Yeshua, hermanos, en el hebreo, que significa libertador de la aflicción. Cuando está la guerra de la incertidumbre y de los enemigos. Eso no está hablando de soteriología salvífica, hermanos. Está hablando de quién es el que puede librarme de mi aflicción, de mi problema, de mis traumas, de todo aquello que me impide salir y seguir adelante en mi vida cristiana, de mis batallas con el pecado, de la incertidumbre que hay en medio del mundo. Él es nuestro libertador, hermanos. Él es el que nos libra de nuestros enemigos. Y no estoy hablando, hermanas, de su esposo. ¿Sí? No estoy hablando de su esposo. De enemigos de verdad que atacan contra nosotros, hermanos. ¿Quién es nuestra fortaleza? Es Dios. Vamos a ver el Salmo 59, 17. El Salmo 59, 17, hermanos. Todos los salmos nos pone... de verdad, hermanos, el primer canto de alabanza a Dios es este que estamos viendo, hermanos. Este es el primer canto de alabanza a Dios que registra la Biblia. El de la descendencia de Caín es un corrido tumbado, hermanos. El de la descendencia, sí saben cuál, ¿verdad? ¿No? ¿Alguien se lo sabe? Lo hizo hasta un canto en forma de cínico. Dios le dijo que el que tocara a Caín, ¿verdad? ¿Cuántas veces iba a ser vengado? 7 veces, ¿verdad? 7 veces, y lo hicieron un canto con sarcasmo, hermanos. Ese es un corrido tumbado, hermanos. Ese no es una alabanza, pero nuestra alabanza, el primer canto, hermanos, es este. El que Moisés expresa en el capítulo 15. Salmo 59, hermanos, versículo 17, dice: fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de misericordia. Eres fortaleza, hermanos. Ahora, vámonos allá al 27.1. Vamos al Salmo 27.1. 27.1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién voy a temer? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Una pregunta grandísima. Él es el que fortalece mi vida. Él es mi libertador. Él es mi cántico, hermanos. Él es mi cántico, Él es mi canto. Deuteronomio, hermanos, ahí vamos a Deuteronomio 10. Deuteronomio 10. Y vamos a ver, en los salmos, hermanos, muchísimos salmos, son muchísimos, hermanos, que tienen esta misma característica: fortaleza,
refugio, salvación, cántico, alabaré. Todos los salmos tienen esas características. Deuteronomio 10, hermanos, vamos a Deuteronomio 10, versículo 21. Versículo 21 dice ahí: Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Hermanos, hay que exaltar a ese Dios que ha mostrado su grandeza, su poder. Hermanos, usted no me va a dejar mentir que también Dios ha sido su refugio. Ha sido su libertador. Ha sido quien lo fortalece. ¿No merece nuestro cántico alguien así? Claro, hermanos. Y hermanos, ¿no merece que siempre lo exaltemos? Que siempre lo exaltemos. Miren, vamos a Apocalipsis. Hermanos, Apocalipsis también está muy bueno. Ahorita lo vamos a ver una vez más, Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 5, versículo 9, hermanos. Fíjese bien cuando el Cordero abre el rollo, sí, lo voy a parafrasear y dice ahí Juan que no había quien abriera los 7 sellos del rollo, que no había, y luego sale un ángel, alguien y le dice, uno de los 24 ancianos, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, ha vencido y es digno de reabrir el libro. Y luego empieza una alabanza, hermanos, en el versículo 9. Y dice, bueno, vamos a leer el 8 para decirlo. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea, díganlo conmigo, la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra alabanza va a ser hasta los siglos de los siglos. Si a usted le parece poco venir a escuchar las alabanzas en la iglesia, usted dése por derrotado en su vida cristiana. De verdad. Usted dése por derrotado. Si por la eternidad, hermanos, entraremos a ese canto del Cordero, por la eternidad cantaremos a Dios,
y por la eternidad le cantaremos, y usted no es capaz de venir con un grupo de personas redimidos, salvados por Dios, y decir, yo no quiero llegar a las alabanzas, se me hacen bien aburridas. Usted debe de arrepentirse. Si usted tiene ese corazón, usted debe de arrepentirse. Usted debe de arrepentirse. ¿Sí? Yo he escuchado a personas que llegan a decir, no, pues las alabanzas no. A mí me gusta la enseñanza. A mí me gusta la enseñanza. Pero las alabanzas no. Entonces, hermano, si tú piensas así, o los que piensan así, están en un grandísimo error. Están en un grandísimo error. Porque hay que exaltar a Dios. ¿Por qué? Porque nuestra fortaleza es el único, hermanos, que merece nuestra alabanza. Por la eternidad vamos a estar alabando a Dios. Si a ti no te gusta, pues entonces, ¿qué eres? Si a ti no te gusta alabar a Dios, ¿qué eres? ¿Sí? Hermanos, estamos llamados a exaltar su nombre, a alabarlo, hermanos. Estamos llamados, hermanos, a exaltarlo, hermanos. ¿Cuál es tu cántico en toda tu vida cristiana, diario? ¿Cuáles son tus cánticos que le expresas a Dios? ¿Cuáles son tus cánticos? ¿La banda El Recodo? ¿Maldita Vecindad? ¿Bad Bunny? ¿Las Hash? ¿El Cártel de Santa? Ay, si es así, arrepéntete. Porque todos los que nombré, hay canciones bonitas, no lo voy a negar. Y yo creo que no sería un pecado escucharlas. Pero cuando estás lleno de eso y nada de alabanza, cuando estás lleno de eso y nada de alabanza, hermano, tienes que pensar en dónde está Dios en tu corazón. ¿Dónde está Dios en tu corazón? ¿Dónde? ¿Sí? ¿Dónde? Cuando el 100% de tu vida está en un grupo que no alaba a Dios. ¿Sí? Que no alaba a Dios. Y ya les digo, no estoy en contra de eso, hermano. Pero piénsalo. Si el 80% está lleno de esas canciones, estás en números rojos, hermano. Yo no sé qué estás escuchando. Pero si el 80% son alabanzas y glorificas a Dios, hermano, vas por buen camino. ¿Sí? Hermanos, tenemos que expresar estas grandes verdades a nuestro Dios. Es lo que vamos a hacer por la eternidad, hermano. Regresamos a Éxodo, hermanos. Vamos a Éxodo y vamos por nuestro tercer punto. La alabanza expresa el gran poder de Dios. El gran poder de Dios, hermanos, en nuestras vidas, lo hemos recibido. Los israelitas vieron el gran poder de Dios. Hermanos, ellos vieron maravillas que tú no has visto, grandezas que tú no viste. Lo más grande que he visto de Dios es que me haya salvado, hermanos.
y que me tenga hasta estos días aquí. Yo no vi abrir el mar, yo no vi nada de lo que los israelitas vieron, o tú sí lo has visto. Pero hermanos, una cosa sí les puedo decir, nosotros hemos visto el gran poder de Dios en nuestras vidas. Día con día, cuando nos deja amanecer, cuando nos saca de las malas decisiones, cuando nos saca, hermanos, de situaciones malas, cuando hay cosas que hace a nuestro favor, en las enfermedades, en las debilidades, ahí Dios muestra su poder. En el que llegues, una vez, cuando vivía ahí en Las Margaritas, yo tenía un bochito, llegamos, me estacioné ahí por donde vivía Cande, y se nos cayó la llanta, hermanos, así. ¡Puc! En cuanto lo estacioné, nos bajamos, ¡puc! Se cayó la llanta. Se pudo haber salido en el periférico, hermanos. Y tú dices, gloria a Dios. ¿Quién hace eso, hermanos? Solamente Dios a favor de nosotros. En nuestras aflicciones, ¿no es Dios mostrando su poder en nosotros? Los que estamos enfermos, ¿no muestra Dios en su poder en nosotros? Los que estamos cansados y debilitados, ¿no muestra Dios su poder en nosotros? En donde nos da esas energías como las águilas. Sí, hermanos, nosotros no vimos esos prodigios, hermanos, pero vemos la grandeza de Dios día con día. En los problemas que tengo con mi matrimonio, hermanos, veo la gracia de Dios ahí, el poder, donde platicamos la situación y damos gloria a Dios. ¿Por qué? Porque muestra su poder con nosotros. Hermanos, de verdad, Él es un Dios grande y poderoso. ¿Cómo lo expresa Moisés, hermanos? Dice en el versículo 5, en el versículo 3, Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre, echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantan contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como hojarasca. Al soplo de tu aliento amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como un montón, los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo, perseguiré, apresaré, repartiré despojos, mi alma se saciará de ellos, sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. Ese es el gran poder de Dios, hermanos. ¿O es un varón de guerra Dios? En el libro de Josué hay una historia donde Josué está confundido y ve a un soldado, a un general, y le dice, ¿de quiénes eres? ¿De ellos o de nosotros? Y él le dice, no soy ni de ustedes ni de los otros, yo soy
¿Cómo dice? ¿Quién se lo sabe? Yo soy el general de las huestes del Señor. Yo soy el poderoso. Él es nuestro guerrero, hermanos. Hay que exaltar la grandeza y el poder de Dios. Los israelitas exaltaron su nombre, reconocieron su poder cuando los echó a la mar, hermanos. Los echó al mar. Ahí estaba el poder, ahí reconocían el pueblo que Dios es el que pelea por ellos. Ahora dice, la diestra de tu poder, la diestra y la grandeza de tu poder. Cuando habla de diestra, está hablando de grandeza, está hablando de fuerza y está hablando de autoridad. El grande poder de Dios se manifiesta en ti cuando tú crees que Él es tu fuerza, que su diestra, que su poder, que su autoridad está sobre ti. Dios es tu autoridad. Dios es tu autoridad. Exáltalo. Él está para demostrar las grandezas de tu poder en ti y en mí. Muchos en círculos o cristianos están, dame poder, dame poder. ¿Sí lo han escuchado? Dame poder. ¿Para qué quieres poder? Dame, dame. ¿Para qué? Para gozar tus deleites. La grandeza del poder de Dios se va a reflejar en ti. ¿Para qué quieres tu poder? Deja que Dios demuestre su grandeza en ti, hermano. Y que demuestre su grandeza en tus enemigos, en tus problemas, en tus debilidades. En todo lo que vivimos día con día, hermanos. Que déjalo que demuestre su poder. Él va a arrollar a tus dificultades, así como a los egipcios. Él va a arrollar a tus problemas, así como a los egipcios. Él los va a arrollar, hermano. ¿Lo crees? Y a veces no lo creemos, hermano. A veces no lo creemos. Jehová es varón de guerra. Salmo 24:8, Apocalipsis 19:11, 21. No lo busque. La diestra de su poder, hermanos, Salmo 118:15, 16. La grandeza de su poder, Jeremías 10, capítulo 6. Y puedo citar muchos más y más y más y más, hermanos. Pero así Dios fue como mostró su poder ante tus enemigos. Te pregunto, ¿tú tienes enemigos como los israelitas? ¿Tienes enemigos como los israelitas? Pienso, hermanos, que muy poco. Que muy poco. ¿Sí? Siento que muy pocos enemigos tenemos como los israelitas. Pero hay enemigos mentales que se levantan contra nosotros, hermano. Hay enemigos mentales, hermano. Hay enemigos mentales. Y no estoy hablando de otros tipos de ciencias. ¿Qué quiero decir? Hermanos, el desánimo, la apatía. ¿Sí? Desánimo, la apatía, la falta de gozo, la falta de compromiso. Esos son enemigos que se levantan contra nosotros. Esos no son enemigos dados por el diablo, hermanos. Son enemigos de nuestra propia carne.
son enemigos de nuestra propia carne. Y si tú crees que Dios es varón de guerra, deja que la grandeza de su poder se refleje en ti. Pero créele a Él, créele. Si tú no le crees, no va a pasar nada, hermanos. No va a pasar nada. En verdad, hermanos, tenemos que pensar en nuestra vida qué está estorbando mi alabanza, mi adoración, mi libertad. ¿Qué está estorbando? En tu corazón. Tienes que meditar. Hermanos, regresamos a Éxodo 15. Hermanos, la alabanza se expresa con gozo y alegría. Versículo 11, hermanos. Versículo 11 dice Moisés: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? Esas preguntas, hermanos, son con alegría. ¿Quién? ¿Quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Habrá alguien parecido a Dios? No, no lo hay. Y Dios se los demostró a los israelitas humillando y destrozando a los dioses de Egipto. A los dioses de Egipto los destrozó. Y luego sigue diciendo, versículo 12, en el 11 todavía, hay otra pregunta. ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? ¿Quién, hermanos? Dios es un hacedor de prodigios, hermanos. Es un hacedor de milagros. Es un hacedor de maravillas. Había un canto que me gustaba mucho que se llamaba Dios de maravillas, hermano. Dios de maravillas. Todas estas preguntas se expresan con alegría, hermano. Dios de maravillas, de maravillosas hazañas, hacedor de prodigios. Versículo 12. Extendiste tu diestra, la tierra los tragó, crujiste en tu misericordia. A este pueblo redimiste, lo llevaste con tu poder a la santa morada. Lo oirán los pueblos y temerán. Se apoderarán del dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán, los valientes de Moab les sobrecogerá temblor, se acobardarán, todos los moradores de Canaán caigan sobre ellos, temblor y espanto, a la grandeza de tu brazo enmudezcan como piedra, hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste, y tú lo introducirás y lo plantarás en el monte de tu heredad, el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario de tus manos, en el santuario, oh Jehová, han afirmado. Jehová reinará eternamente y para siempre. Eternamente y para siempre. Hermanos, esto se expresa con alegría. Y en este punto, hermanos, tanto como quién, como Jehová, quién como tú, magnífico en santidad, ya se entendía que Él era un Dios apartado, hermanos, apartado de todos los que se llamaban dioses. El de maravillas, hazañas, hacedor de milagros, hermanos. Y luego empieza Moisés a relatar algo profético, hermanos. Él empieza a hablar de los filisteos, de Edom y de las futuras naciones que Dios iba a derribar con su poder. Eso todavía no sucedía, hermanos.
lo que acabamos de leer. Eso todavía no sucedió en ese tiempo. Pero ya Moisés, por medio del Espíritu Santo, habló estas grandes maravillas de lo que Dios iba a hacer. Estaba afirmando la victoria de ahí hasta llegar a Canaán. Pero ¿saben qué? Hay un detalle, que toda esa generación no entró a Canaán. Y lo vamos a ver más adelante. Fueron incrédulos. Lo cantaron, hermanos. Lo cantaron. Lo dijeron. Pero ¿qué pasó? No lo creyeron. No lo creyeron. Si él, aquí dice, los llevarás hasta tu santa morada, la tierra de Canaán, hermanos. Y hermanos, versículo 18, Jehová reinará eternamente y para siempre. ¿No te da eso una alegría en tu corazón de alabarle con gozo, de alabarle con toda la algarabía que se merece? Sí, hermanos, tenemos que soltarnos. No somos bautistas, hermanos, perdón, hermanos bautistas. Y aún he visto, hermanos, en las iglesias bautistas que se critican a sí mismos, de no expresar el gozo y alegría de lo que Dios es y de lo que Dios dará. Ya te ha dado el beneficio de la salvación. Gózate, alégrate, que no hay otro Dios. ¿No hay más que te lleve a alegrarte? No hay otra cosa que te lleve y que tengamos una comunión alegre, hermano. Eso nos tiene que llevar a alegrarnos. Dios reinará eternamente, hermanos. ¿Tú eres parte del reino de Dios? Tú eres parte. Entonces alégrate. Si ese rey va a reinar por la eternidad, este grande rey va a reinar por la eternidad, tú vas a estar ahí con él. ¿Qué es esta vida, hermanos? ¿Qué es esta vida? Un soplo. Es nada. Que eso sea tu alegría y tu ánimo de alabar a Dios. De que estas aflicciones de este tiempo presente no se compara con la gloria que ha de venir. ¿Lo crees? Pues vengamos y lo demostremos. Demostrémoslo, hermanos. Demostrémoslo. Y parece, hermanos, que no es así. Versículo 18, hermanos. Digo, el versículo 19. Porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar, y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos, mas los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar. Pasaron en seco por él. Y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danza. Y María les respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Esa alabanza de echó a la mar los carros de Faraón. ¿Quién se la sabe? Hermanos, sale la hermana de Aarón, María,
Y es la primera vez que se usa la palabra profetiza para ella, pero esa ya es otra situación, hermanos, en donde sí habla en la Biblia más adelante en Números y en otros pasajes, donde fue algo muy esencial María, ¿sí? En esta salida de Egipto, pero tanto fue como algo esencial como también fue algo perjudicial, hermanos, ¿sí? Entonces, pero ella, hermanas, al ver a Moisés y a los hombres, exaltar este cántico, toma un tamborcito, un pandero, y empiezan a cantar y a danzar y a alabar a Dios. Hermano varón, tú eres el ejemplo de tu casa. Tú eres el ejemplo, tú eres el líder. Tú debes de hacer punta de lanza con la alabanza. Hermano, vívelo, para que tu esposa sea como María. A veces es al revés. Las mujeres están así, alegres, y los esposos estamos así. Oh, hermanos, alegrémonos. Démonos. Ahora, no quiero hablar acerca de la danza, hermanos. Mire, voy a hablar así a cosas cortas. Toda iglesia que he visto donde hacen toda esa algarabía es más un desorden que una alegría. Pero bueno, yo respeto a esas iglesias que lo hacen. Está bien, si esa es su alabanza, está bien. Hágalo. Sí, hágalo. Pero yo veo ahora en el Nuevo Testamento una iglesia más tranquila. Una iglesia más tranquila, sin tanta algarabía, hermanos. Pero, hermanos, eso no impide que nosotros alabemos a Dios, nos alegremos a Dios, que aplaudamos a Dios, que levantemos nuestras manos en gratitud hacia Dios, que lo hagamos con grande alegría a nuestro Dios, con alegría, hermanos, con gozo, con ese gozo que sale del corazón. Alabemos a Dios, hermano, con todo nuestro ser. Alabémonos, Padre, a nuestro Dios, porque Él nos ha salvado, porque Él nos ha rescatado, porque Él nos ha redimido. Dice aquí, no lo leí, tú los redimiste, hermanos, Él pagó el precio de nuestro rescate. Él pagó el precio de nuestro rescate, hermanos. Te rescató no para que estuvieras triste, te rescató no para que estuvieras así, acongojado, deprimido, estresado. Eso es válido, hermano. Pero, hermano, cántale a Dios. Cántale. ¿Estás triste? ¿Estás estresado? ¿Estás ansioso? Cualquiera sea tu situación, cántale a Dios. Y verás cómo cambia tu corazón. ¿Lo has experimentado? Hagámoslo, hermanos. Expresar la grandeza de nuestro Dios.